Cuando los medicamentos se elaboraban de forma manual, el conocimiento se guardaba en cerámica. Esta frase, que hemos sacado del material de hoy, me parece una forma increíble de empezar. Es potentísima. Hoy vamos a meternos de lleno en unos objetos que, bueno, casi todos hemos visto alguna vez, ¿no? En una farmacia antigua, en un museo. Los albarelos. Pero que esconden un universo. No son solo tarros bonitos, son la historia de la farmacia preindustrial escrita en barro. Totalmente. Son como cápsulas del tiempo. Para entender la farmacia moderna, primero hay que entender qué había antes, y estos recipientes son nuestros mejores testigos. Claro. El objetivo de hoy es precisamente ese, desentrañar qué nos cuentan sobre cómo se entendía la salud, la ciencia, incluso el arte, en una época en la que todo estaba mezclado. No son meros contenedores, son documentos. Vale, pues vamos a desgranar ese documento. A ver, cuando pienso en un albarelo, me voy a la Italia del Renacimiento. Florencia, las boticas de los Medici. Pero el viaje empieza mucho antes y mucho más lejos, ¿no? Muchísimo antes. Tenemos que rebobinar hasta el mundo islámico medieval, entre los siglos IX y XIII. Vaya. En las boticas árabes y persas ya existía la necesidad de conservar plantas, resinas, polvos. En las mejores condiciones. Claro, protegiéndolos de la luz y sobre todo de la humedad. La solución fue la cerámica vidriada. O sea que la función principal era la conservación. Pero su forma es muy particular. No es un tarro cualquiera. Para nada. El diseño es clave. La forma canónica es cilíndrica, pero con un estrechamiento en el centro, como una especie de cintura. Es un diseño puramente ergonómico. Estaba pensado para poder coger el tarro con una sola mano de forma segura. ¡Ah! Incluso con las manos mojadas o pringosas de estar preparando alguna fórmula, mientras con la otra sujetabas una balanza o un mortero. Claro. Qué bueno. Es un detalle de diseño funcional brillante. Y entiendo que la decoración también sería muy distinta a la que asociamos con Europa. Completamente. Estaba marcada por la tradición artística islámica. Esmaltes opacos, a menudo blancos o de tonos turquesa, y una decoración basada en motivos geométricos o caligráficos. Nada de escenas de personas ni nada de eso. Nada de escenas figurativas. Era un objeto utilitario, pero ya con una estética muy definida. Y de ahí, ¿cómo da el salto a Europa? Me imagino que no sería de la noche a la mañana. No, que va. El puente cultural, como en tantas otras cosas, fue al Andalus. La península ibérica fue la puerta de entrada de estas técnicas y de gran parte del conocimiento farmacéutico árabe. O sea, ¿que entraron por aquí? Por aquí, en Talleres de Málaga, Manises en Valencia o Talavera de la Reina, empiezan a producirse recipientes para boticas que ya se inspiran claramente en esos modelos orientales. Podríamos llamarlos protoalbarelos. Y de España a Italia, que es donde la cosa explota y se convierte en un fenómeno europeo. Exacto. A partir del siglo XIV, Italia coge el testigo y lo eleva a otra categoría. El propio nombre, albarelo, seguramente viene del árabe albarani. Anda. Y ciudades como Faenza, que de hecho da nombre a la loza fina en francés, Fayence, o Veruta y Urbino, se convierten en los centros neurálgicos de producción. Desde allí se exportan a toda Europa. Y aquí es cuando se convierte en el objeto que tenemos todos en mente. Durante su apogeo, entre los siglos XV y XVII, las boticas europeas debían de estar repletas de ellos. Llenas. Me cuesta imaginarme cómo era una botica de la época. Estanterías y estanterías llenas de tarros de estos. ¿Eran todos para guardar hierbas secas o había cosas más extrañas? El material de hoy habla de los electuarios, que suena a algo sacado de un libro de magia. Suena un poco, sí. Un electuario era una preparación muy común. Era una mezcla pastosa hecha a base de polvos de plantas, miel, siropes. Ah, vale. Pero en los albarelos se guardaba de todo. Drogas simples, que era como llamaban a las materias primas como plantas trituradas, polvos de minerales, resinas, y también preparados compuestos, como los electuarios. Ok. Y en el Renacimiento, el albarelo deja de ser solo un objeto funcional. Se convierte en un lienzo, en una auténtica obra de arte. Es decir, pasa a ser un símbolo de estatus para la botica. Totalmente. Se empiezan a decorar con escudos heráldicos de familias nobles o de órdenes religiosas, con escenas mitológicas complejas o con el estilo historiato. El historiato. Que eran básicamente cómics del Renacimiento pintados en cerámica, narrando una historia. Se usan colores vivos como el azul cobalto, el amarillo antimonio, el verde cobre.
Y por supuesto la inscripción, en latín farmacéutico, que era el inglés de la ciencia en aquella época. El análisis que hemos manejado deja muy claro que no hay un solo tipo de albarelo. La variedad es enorme. Si empezamos por la forma, has mencionado el clásico con cintura, pero había más, ¿no? Sí, ese es el modelo canónico, el más icónico. Pero con el tiempo evoluciona. En los siglos XVII y XVIII se populariza el albarelo cilíndrico recto, sin ese estrechamiento. ¿Y eso por qué? Pues por una razón sencilla. Ofrecía una superficie lisa y más grande para decoraciones que eran cada vez más complejas y detalladas. Más espacio para pintar. Justo. Y también había un tercer tipo con un cuello más pronunciado, casi como una botella. Ese estaba pensado para ungüentos o pomadas, para minimizar el contacto con el aire y la evaporación. El texto también dedica un buen espacio a diferenciarlo de otro recipiente, la orza, que a veces se confunde. Es una distinción importante, sí. Si el albarelo está pensado para sustancias en polvo o granuladas que se pueden verter... La orza es para lo pringoso. Exacto. Para lo pringoso, es un recipiente de boca muy ancha y cuerpo más globular. El diseño responde a la necesidad de meter una espátula o una cuchara para sacar preparados semisólidos o viscosos, como mieles medicinales o grasas. Si el albarelo es para polvos que puedes verter, la orza es para cremas que tienes que sacar con una espátula. ¿Lo he entendido bien? Exactamente. Y esa diferencia de uso se refleja en todo lo demás. La decoración de la orza solía ser mucho más sobria, más funcional. Claro. Y otra diferencia clave era el cierre. El albarelo se tapaba con un trozo de pergamino o cuero atado con un cordel, aprovechando la cintura para sujetarlo, o a veces con tapas de cerámica. La orza, al tener esa boca tan ancha, se solía tapar con discos de madera, paños encerados. O sea que la tapa a juego era un lujo del albarelo. La orza era más funcional, más de batalla. La prima práctica frente a la prima elegante. Es una buena forma de verlo, sí. La orza era el caballo de batalla de la rebotica. La clasificación de los albarelos va mucho más allá, claro. Sí. Por tamaño los había gigantes para las drogas que más se usaban, medianos, que son la mayoría, y luego unos muy pequeños para sustancias exóticas, venenos o principios activos muy costosos, como el polvo de perlas o el bezoar. Has mencionado antes los escudos heráldicos, que me suenan a nobleza, a familias, pero el material insiste mucho en que las boticas monásticas les dieron un significado completamente diferente. Parece que llevaron la personalización de los albarelos a otro nivel. A un nivel simbólico brutal. Las boticas de los conventos y monasterios, sobre todo entre los siglos XVII y XVIII, eran centros de conocimiento de primer orden. Los monjes boticarios no eran simples curanderos. No. Eran auténticos eruditos. Y los albarelos de sus farmacias lo reflejan. El escudo heráldico de la orden no estaba ahí para indicar un linaje familiar. Entonces, ¿para qué servía? Era un sello de garantía, una marca de calidad. El texto lo define de una forma muy potente. Era un emblema de autoridad, orden y eficacia terapéutica. Vaya. Poner el escudo de tu orden en un medicamento era como decir, esto no es una pócima cualquiera. Detrás de esta preparación está el saber, la disciplina y la autoridad de nuestra institución. Legitimaba el producto. El análisis se detiene en varios ejemplos y la simbología es para volverse loca. El de la orden benedictina, por ejemplo, es increíble. Es un caso de estudio fascinante. Su escudo suele llevar la palabra pax sobre 3 montes y una cruz. El análisis iconográfico que hace el libro es muy profundo. El eje vertical del diseño representa el orden, la medida. El travesaño de la cruz se interpreta como una balanza simbólica, una alusión directa a la importancia de la dosificación exacta, que es el corazón de la farmacia. O sea, que hasta la forma de la cruz tenía un mensaje farmacéutico. Exacto. El remate superior, que a veces recuerda el báculo de un abad, simboliza la autoridad del que sabe, el que garantiza la fórmula. Y la base de la cruz, la curación. No solo del cuerpo, también del alma, en línea con su visión integral de la salud. Es alucinante. Incluso el color más usado por ellos, un azul monocromo muy característico, no es casual. Simboliza la pureza de los ingredientes y la disciplina de la orden. Es un lenguaje visual completísimo en un simple tarro. Es como si hoy una farmacéutica usara su logo para explicar toda su filosofía de empresa en una sola imagen. ¿Qué otros ejemplos destacan? Bueno, el de la Orden de los Jesuitas es mundialmente conocido. El anagrama IHS, el monograma de Cristo. Sí, claro. En los albarelos a menudo aparece sobre un corazón atravesado por 3 clavos que simbolizan sus 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Lo que me parece increíble es que su logo
que vemos en iglesias por todo el mundo, también era la marca de sus medicamentos. Es una fusión de fe y ciencia que hoy nos resultaría chocante. Y luego está el de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que es muy visual. Muy visual y con una historia detrás. Su escudo es una granada abierta con una cruz encima. La tradición dice que alude a una visión de su fundador, San Juan de Dios, en la que una voz le dijo: «Granada será tu cruz». ¡Qué fuerte! Es un emblema que habla de sacrificio y servicio a los enfermos, que era el carisma principal de la orden. En todo este despliegue de símbolos, el libro presenta un contraste muy fuerte con la Orden de los Cartujos. Su caso es casi el contrario. Y ese contraste es muy revelador. La vida de los cartujos es de retiro, silencio, austeridad máxima. Y eso se refleja en sus objetos. La presencia de albarelos cartujos en las colecciones es casi inexistente. Ah, Y los pocos que se conservan son de una sobriedad absoluta. Monocromáticos, casi siempre blancos, sin apenas decoración. En su caso, la ausencia de ornamentación es tan elocuente como la riqueza simbólica de los benedictinos. Nos habla de su forma de entender el mundo. todo esto nos dibuja un panorama de un objeto que es funcional, es una obra de arte y es un vehículo de significado potentísimo, lo que lleva a la pregunta inevitable: si era tan perfecto para su época, ¿por qué desaparece? Su desaparición es posiblemente lo que mejor nos explica el nacimiento de la farmacia moderna. No es que el objeto se quede anticuado, es que el mundo para el que fue creado deja de existir. El libro lo clava al llamarlo una transformación epistemológica. Que suena muy académico, pero en el fondo significa que las reglas del juego cambiaron por completo. No es solo un cambio de objeto, es un cambio en la forma de entender qué es un medicamento. Justo eso. Y las causas son varias y simultáneas. Primero, las puramente funcionales. La química moderna, que despega en el siglo XVIII, empieza a aislar principios activos, a trabajar con sustancias volátiles, ácidos. Claro. Se necesitaban recipientes con propiedades nuevas, totalmente herméticos y sobre todo con inercia química, que no reaccionaran con el contenido. Y en eso, el vidrio es infinitamente superior a la cerámica porosa. Entiendo, la tecnología avanza. Un recipiente de vidrio con tapón esmerilado es mucho más seguro y eficaz. Pero me da que hay más factores. Por supuesto. El segundo factor clave es la estandarización. La farmacia moderna, y sobre todo los estados modernos, empiezan a exigir control de lotes, trazabilidad, fechas de caducidad, regulación sanitaria. Todo un sistema. Un sistema para el que el albarelo, con su inscripción en latín pintada a mano y su naturaleza artesanal, era un completo anacronismo. Y a eso se le suma la revolución industrial, imagino. El golpe de gracia. La producción de medicamentos se traslada de la rebotica, del laboratorio artesanal del boticario, a la gran fábrica, al laboratorio industrial. El rol del farmacéutico cambia. Totalmente. Deja de ser principalmente un preparador de fórmulas magistrales para convertirse en un dispensador de productos fabricados por otros. El albarelo, que era el recipiente por excelencia para las materias primas que el boticario mezclaba, pierde su razón de ser. Y con todo ello también hay un cambio simbólico muy profundo, ¿verdad? Se pierde todo ese lenguaje del que hablábamos. Se abandona deliberadamente. La nueva farmacia, para legitimarse como ciencia, necesita un lenguaje visual y conceptual nuevo. Técnico, neutro, objetivo, universal. Las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas, los nombres sistemáticos. La nueva autoridad ya no viene de la tradición de una orden religiosa o del prestigio de un linaje, sino del método científico, de la experimentación, del dato medible y reproducible. Toda esa iconografía religiosa y heráldica, de repente, sobraba. Entonces, si lo entiendo bien, no es que el albarelo se quedara viejo, es que la propia idea de lo que era un medicamento cambió por completo. La ciencia necesitaba objetividad, y de repente todo ese simbolismo, esa heráldica, era un estorbo. Ya entre una farmacia que era en parte ciencia, en parte tradición y en parte arte, y la nueva disciplina científica que conocemos hoy. Es un viaje fascinante. Hemos empezado en los talleres de Persia y hemos acabado en el nacimiento de la industria farmacéutica moderna, y todos siguiendo la pista de un simple recipiente de cerámica. Realmente es, como decía la cita del principio, la historia de la farmacia escrita en cerámica. Y creo que toda esta exploración nos deja una reflexión final muy interesante. El análisis muestra claramente que la desaparición del albarelo fue una consecuencia directa del triunfo de la objetividad científica, la precisión y la estandarización. Y esto, por supuesto, ha traído avances médicos innegables. Pero nos plantea una pregunta. ¿Cuál? En la medicina y la farmacia actuales,
tan increíblemente eficaces, precisas y reguladas, ¿qué hemos podido perder de esa conexión que existía entre el arte de curar, el simbolismo y el toque personal del preparador? Esos albarelos, con toda su belleza e historia, representaban esa dimensión más humana, casi artística de la sanación. ¿Queda espacio para algo de eso hoy?